Bien, hermanos, estamos aquí en esta noche, ¿verdad? Reunidos para hablar sobre la pregunta número 9 del Catecismo. Y esta pregunta número 9 dice así: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Una pregunta la cual a nosotros nos resulta muy conocida. Desde que nos preguntan cuántas personas hay en la divinidad, nosotros inmediatamente respondemos 3, ¿verdad? Porque todos sabemos cuántas personas hay en la divinidad. Inmediatamente podemos responder esta palabra Trinidad. Pero en el canon bíblico no existe esta palabra porque esto es un concepto. La palabra Trinidad es un concepto. Un concepto se define como una idea que conciben o forman un entendimiento. Es una forma abstracta para definir algo, para poder comprender algo. El primer versículo podemos verlos en 1 Juan 5:7. Nos dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que Juan no dice el Hijo, sino el Verbo. Según algunos eruditos, tienen este término como la coma juanina. Esta frase, en este contexto, se refiere a la divinidad de Jesús, ya que Juan se refiere a en su escrito, en San Juan 1:14, donde dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Estos versículos es la afirmación central en la teología cristiana que destaca o describe la encarnación de Dios en Jesucristo, el Verbo, el Logos, enfatizando que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. La pregunta aquí es un poco compleja, más de lo que muchas veces nosotros nos podemos imaginar, porque Cristo, nosotros entendemos que se hizo hombre y Él habla del Padre. La pregunta en cuestión es: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Como vimos en el versículo anterior, ellos 3 dan testimonios. Jesús dijo en San Juan 8:17, en un debate con los fariseos, y usa este principio para validar su propia identidad. Jesús le responde: en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Y Jesús dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aquí Jesús enfatiza y se presenta a sí mismo y a Dios Padre como los 2 testigos que confirman su divinidad. La palabra divinidad se refiere a la naturaleza o esencia de Dios. Es cualidad de ser divino y es la única condición propia de Dios. En un sentido más amplio, puede también referirse a una deidad o a un ser sobrenatural. La palabra divinidad proviene del latín dinitivas, que a su vez se deriva de divinus. La raíz indoeuropea es la misma que se origina básicamente para referirse a días, brillo, resplandor o cielo. En este contexto podemos definir divinidad. Ahora, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Podemos entender en el texto que leímos el Padre, el Logos, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 28:19 vemos el mandato de Jesús a los apóstoles
diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos deja algo claro, que hay un círculo que solo pertenecen a tres. Este pasaje nos muestra la doctrina de la Trinidad. Este versículo nos da a entender la unidad que hay entre las tres entidades o personas que existen en la divinidad. Una unidad fundamental en esta divinidad, a pesar de que se mencionan tres personas distintas, la fórmula en el nombre denota autoridad, posesión y la identidad de la persona a la que se pertenece. Es decir, en la antigüedad, cuando un esclavo era reconocido en otro lugar, decían: ese esclavo es de don fulano. Ya ese esclavo pertenecía a ese fulano, y ese fulano tenía autoridad, era un hombre prominente, todo el mundo respetaba básicamente a ese amo. Ahora bien, las tres personas que hay en la divinidad vemos desde este texto bien claro quiénes son. En el Nuevo Testamento es donde más se destaca este concepto de la divinidad o Trinidad. En el Génesis podemos ver en la creación a Dios el Padre y al Espíritu Santo en sus obras de la creación. Pero la llegada de Jesucristo, el Hijo, es el evento central que hace posible una comprensión más completa de la divinidad. En el Antiguo Testamento, la revelación de Dios se centra en un único Dios, el Padre. Con Jesús se representa una segunda persona divina que se hace humano para redimir la humanidad. Luego, la venida del Espíritu Santo, que ya estaba en el Antiguo Testamento, actuando de diversas maneras. También nosotros podemos ver algo crucial en el evento cuando Jesús fue bautizado. Aquel día Jesús se presentó donde Juan estaba bautizando, y cuando Jesús es sumergido en el agua que sube, se manifestó el Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero luego el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Este evento confirma la divinidad de Jesús y el rol del Espíritu Santo. Este acontecimiento no solo confirma la divinidad, sino que también ofrece un poderoso ejemplo de unidad. Es un momento fundamental en el cristianismo, donde la naturaleza trinitaria de Dios se revela de una manera grandiosa a través de las Escrituras. También podemos ver cómo desde el principio Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto nos habla de un lenguaje plural, dando a entender que están hablando entre ellos, entre la divinidad, los tres. ¿Por qué digo que eran entre los tres? Bueno, en primer lugar, los ángeles fueron creados, los querubines fueron creados, los arcángeles fueron creados. Entonces el Padre, que es el Creador, con Cristo su Hijo y con el Espíritu Santo, estaban desde la fundación del mundo y en la creación. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. De la manera de la creación no tiene nada que ver con los demás de la creación. O sea, la creación, los arcángeles, los ángeles, no tienen nada que ver, como quien dice, en este asunto. Este asunto es para ellos tres. Vemos en la Biblia, describe la Trinidad de las tres personas que hay en ella. Tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, como ya hemos visto.
En la divinidad vemos a tres formando un círculo divino, el cual existía desde antes de la creación del universo, la tierra y todo lo que en ellos existe. Ahora, ¿cómo podemos ver? La Trinidad está conformada por tres y hay un solo Dios que existe en tres personas. Este es uno de los misterios más grandes que puede existir. Tres personas y un solo Dios. Podemos ver al Padre, a Jesucristo como la segunda persona y al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. No es porque Él sea la tercera que haya aparecido, porque si notamos desde el principio de las Escrituras, aparece el Espíritu Santo. Sino que ese es el orden. En la redención del hombre tiene cada uno una función. El Padre como el originador, el creador, el sustentador, la fuente primordial de todo, el que inicia y planifica. Es el arquitecto del universo y el autor del plan de salvación, como los vemos en Génesis 3:15. Padre Dios, Dios Hijo. Jesucristo es el ejecutor, redentor y revelador, como vimos en San Juan, el Verbo encarnado, el mediador entre el Padre y los hombres, como nos dice 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Podemos ver la tercera persona como Dios Espíritu Santo. Aquí Él se muestra como el santificador, el habilitador, el maestro por excelencia, el que ayuda al creyente a aplicar las palabras y nos convence de pecado y nos ayuda a reconocer a Cristo. Estas tres funciones son las que nos ayudan a vivir una vida sencilla y humilde. La Trinidad, en el concepto cristiano, las tres personas son coiguales y coeternas, sin una jerarquía más importante o una jerarquía menos importante. Ambos tienen una función divina, ambos tienen una ejecución y un plan, y están ellos muy centrados en lo que es la esencia. La Trinidad o la divinidad no es una sola persona, por ejemplo, con tres trabajos, sino un solo Dios en tres personas distintas, coeternas e indivisibles. Esto es un misterio de fe que va más allá de nuestras experiencias y comprensión humana de roles y funciones. Y esto podemos verlo básicamente en lo que vemos en la naturaleza. Podemos ver un ejemplo, tiempo y espacio, materia. Todos básicamente se conforman por tres. Y yo comparaba esto básicamente como un huevo. Un huevo tiene clara, tiene yema y tiene cáscara, ¿verdad? Pero los tres es un huevo. Los tres son un huevo. Segunda de Corintios 13:14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Aquí vemos los tres trabajando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el creyente. Ambos los tres tienen una función en cada uno de nosotros. Podemos ver, nos dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. El amor de Dios, porque Dios no tiene amor, Él es amor. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo.
Aquí vemos cómo están relacionados uno con otros en relación con la divinidad. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta de esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres, pero hay uno solo. Esto es como, yo soy ebanista, ¿verdad? También puedo fungir como electricista, porque sé de electricidad, pero también como plomero. Y alguien me puede conocer por diferentes funciones, pero yo soy uno. Yo soy uno solo. Entonces, en Dios básicamente es así, es como una fusión de entre tres a uno solo. Y podemos ver algo interesante también, el cual podemos analizar y ver de una manera explicativa, por si alguien nos pregunta por ahí, porque la gente a veces siempre pregunta. Siempre el hombre de Dios tiene que estar preparado para todo. Entonces muchas veces hay gente que preguntan, que hacen preguntas, muchas veces son preguntontas o preguntrampas como le hacían a Jesús, ¿verdad? Le hacían, en medio de la pregunta había una trampa, acechándolo. Siempre alguien que hace preguntas el concepto de Dios como persona, ya que Él no posee un cuerpo físico. Esto me llegaba muy a la cabeza, digo, wow, ¿cómo podemos definir a Dios si Dios no tiene un cuerpo físico? Dios es espíritu. Pero en la teología cristiana, básicamente, vamos a definirlo de ambas partes. Yo le pregunté a alguien, ¿un robot es una persona? No. ¿Un androide es una persona? Tampoco. ¿Qué le falta para ser una persona? Tiene brazos, tiene cabeza, tiene pie, tiene manos, camina, habla, pero le falta conciencia, sentimiento, amor. Cuando nos referimos a Dios como persona, el concepto de Dios como persona, ya que Él no posee un cuerpo físico, como digo, ni el Espíritu Santo tampoco. El único que posee un cuerpo físico es Jesús. Jesús es el único que posee un cuerpo físico. Vamos a ver esto en Lucas 24:39. Lucas 24:39. Lucas. Cuando Jesús resucita, si se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Que ellos quedan espantados. Dicen, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen, palpen y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Digo, wow, verdaderamente. Pero las cualidades, cuando nos referimos a Dios como una persona, de una manera teológica nos referimos a sus cualidades que lo definen como una persona, sus atributos, inteligencia, su mente, su voluntad, emociones, ira, enojo, amor, también se goza, misericordia, compasión, tristeza, al igual que el Espíritu Santo. Esas son las cualidades que Dios posee, que posee una persona. Ahora bien, podemos también definir a Cristo básicamente con esas cualidades también que tiene el mismo Padre. Porque Cristo, como decía, es el único que tiene un cuerpo físico, pero es el mismo Dios encarnado, como vimos en San Juan 1:14. En Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres.
y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver en esto que él no escatimó el ser igual a Dios. Lo que da referencia es que Cristo era desde el principio con Dios. Ahora aquí hay algo grande en Hebreos 1, en Hebreos 10:5, Hebreos 10:5, el cual es la tapa del pomo. Podemos ver en estos versos que nos presenta aquí, porque la ley, podemos leerlo desde del versículo 1 para tener una idea más amplia de lo que dice el verso 5. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, pero nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpio una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora el verso 5 nos dice, por la cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea que ahí vemos entonces cómo definimos básicamente esta unión. Esta unión nos da la idea de este misterio de las tres divinas personas que existen en la persona de Cristo Jesús. Cuando Cristo vino y se encarnó, se humanizó, estaba despojado de sus atributos, porque había una profecía que había de cumplir. Por eso, como leemos en Lucas 24:26, mira Lucas 24:26, cuando Jesús, después de la resurrección, se le presenta a estos dos discípulos, el cual no eran de los 9, pero era discípulo de Jesús, que venían caminando hacia Emaús, que no pudieron reconocerlo, que venían hablando de las cosas, ¿verdad?, que habían acontecido. El verso 26 dice Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Y qué más? Y que entrara en su gloria. ¡Wow! Ahí nos confirma que Cristo es el mismo Dios. Básicamente los tres coexisten en Cristo. Me preparaste un cuerpo. Por eso que allá habla en el Apocalipsis, ¿verdad?, que Cristo mismo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto es los versos clave en la ascensión de Cristo. Se integra de nuevo de una manera personal a su Padre, confirmando así lo que podemos decir, la divinidad, la Trinidad. Cuando Cristo, ¿verdad?, resucita y asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios, ahí está otra vez uniendo básicamente lo que nosotros llamamos la Trinidad o la divinidad con Cristo Jesús. Ahora están los tres allá, aunque el Espíritu Santo tiene o habita en los cristianos, en la iglesia, en aquellos que entregan su vida, nos deja entredicho que el Padre Dios y el Hijo Jesucristo están sentados, pero el Espíritu Santo tiene un ministerio aún en la tierra, la santificación, ¿verdad?, de su iglesia y de cada uno de nosotros acá. Entonces, podemos decir a la pregunta, ¿verdad?,
¿Cuántas personas hay en la divinidad? 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga y le guarde.